Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos ustedes saben estamos transmitiendo a esta hora los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, y este es un programa que se transmite a muchísimas, cada vez más, ciudades del interior de nuestra patria y que aún traspasa las fronteras de ella, porque la señal alcanza hasta los Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico y, eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet, a través de la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Gracias por su compañía, gracias por su presencia. También les recuerdo que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato a través de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, también a través de mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias, insisto, gracias por su compañía y vamos a platicar, como siempre, de historia de México. El día 21 de mayo de 1822, es decir, hace exactamente 200 años, este sábado, 2 siglos atrás, con precisión y exactitud, fue proclamado emperador de México Agustín de Iturbide. Quiero primero hacer una aclaración, un paréntesis. Ese día, el 21 de mayo de 1822, fue proclamado. No fue coronado. Este es un acontecimiento, un suceso, que va a acontecer un par de meses después y, por supuesto, aquí en este programa hablaremos en su momento de la coronación de Agustín de Iturbide. Hoy nos quedamos únicamente en el acto formal, en este episodio legal por el cual el Congreso mexicano primero lo eligió y después lo proclamó como emperador de México. Esta es la historia que estamos platicando, que ya habíamos iniciado a hablar de ella la semana anterior, como seguramente ustedes recuerdan, y que hoy retomaremos para, pues, precisamente recordar lo que sucedió en aquellos 4 días de mayo, que fueron fundamentales en el proceso histórico mexicano. Lo que sucedió el día 18, el día 19, el día 20 y el día 21 de mayo, pero de 1822. Reitero y repito, de hace 2 siglos exactamente. Miren, primero, nos quedamos la semana anterior, y por ahí voy a iniciar si les parece bien, en los sucesos ocurridos el día 18 de mayo de 1822, 2 siglos atrás, repito. Ese día por la mañana, en el Congreso, en el primer Congreso mexicano, pues había una gran inquietud. Había, por supuesto, debates, había intensas charlas y discusiones entre los propios diputados, porque varias noticias confluían al mismo tiempo. Ya las comentábamos hace 8 días, simplemente las repito y las resumo. Primero, todos ya estaban enterados del rechazo español, tanto del rey Fernando VII como de las Cortes españolas, a lo acordado en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba, en donde se pedía la independencia de México, pero se ofrecía el trono del Imperio Mexicano al propio rey de España, Fernando VII, o a alguno
de sus familiares. Esto fue rechazado terminantemente por el rey de España, por las Cortes españolas, quienes se opusieron a la independencia de México. Por supuesto, negaron esta posibilidad de venir a gobernar y declararon que los mexicanos éramos vasallos rebeldes a la corona española. Esta noticia, pues, circulaba ya en México, se platicaba y se comentaba en el Congreso mexicano todos los días, pero al mismo tiempo ese día, 18 de mayo, había otro episodio que atender y que causaba mucha preocupación porque estaba en el debate la propuesta del presidente de la regencia y generalísimo y almirante de las armas mexicanas, Agustín de Iturbide, de que el Congreso autorizara un ejército permanente de 35,000 soldados, y los diputados consideraban que únicamente nuestro ejército debería contar con 20,000 hombres. Estaban debatiendo. Iturbide argumentaba que era indispensable contar con un ejército de esa cantidad, de 35,000 soldados, para poder garantizar la seguridad y la defensa nacional. Los diputados pensaban que esto era un exceso, que era militarismo, cuando Iturbide amenazó entonces con renunciar, tanto a la regencia como a su empleo de generalísimo almirante, y por supuesto, con el impacto que esto traería en la sociedad mexicana, porque él era llamado ya comúnmente el libertador. Que renunciar al libertador era un golpe político muy fuerte para los diputados, y así lo comprendían, y andaban pues con estas inquietudes, andaban con estos pensamientos, discutían, platicaban entre todos ellos. Estaban en ese día, 18 de mayo por la mañana, pues viendo cómo resolvían este predicamento en el que los puso la amenaza de Iturbide. Había varios que tenían la intención de decirle, bueno, está bien, señor general almirante, vamos a platicarlo. En fin, estaban en ese tipo de situación, en un impasse, viendo cómo resolvían el problema mayúsculo del enojo de Iturbide, que ya sabemos, inclusive tenía ya malas relaciones con el Congreso desde el momento mismo en que este órgano colegiado se instaló, cuando le negaron el asiento principal al propio Iturbide. Bueno, ya había problemas, ya había enojos, ya había enconos, y pues estaban esa mañana discutiendo los diputados qué hacer. Por una parte, repito, en el ambiente flota el rechazo español, pero recuerden al mismo tiempo que los tratados de Córdoba indican claramente de que si la Casa Real Española no acepta venir a gobernar, a ocupar el trono mexicano, puede ser emperador de México aquellas personas que las Cortes, es decir, que el Congreso mexicano designe. Ya en los tratados de Córdoba se había abierto la posibilidad, quizá preventiva, de que los miembros de la Casa Real Española declinaran el ofrecimiento, que no aceptaran. No sabemos, como lo platicábamos en agosto del año pasado, si esto fue ya una jugada de Iturbide, si fue una visión profética de Juan O'Donoghue. El caso está que ya estaba la posibilidad de que en caso de que los miembros de la familia real española no aceptaran, rechazaran, como sucedió, la corona de México, el Congreso mexicano podía designar como emperador a cualquier persona. Muchos sospechan que ya era Iturbide quien estaba manejando los hilos, probablemente, aunque no tenemos manera de asegurarlo. Lo importante pues es que se había planteado ya, se había confirmada la hipótesis de que la Casa Real Española rechazaba el ofrecimiento, y quedaba pues abierta la posibilidad a que cualquier otra persona pudiera ser nombrada emperador de México. Así están las cosas en este momento, en este día 18 de mayo. Algunos diputados que ya tienen una especie de visión republicana, como Melchor Musquiz
un antiguo insurgente y otros más, plantean la posibilidad de que como se rechazó la posibilidad española, como los reyes de España dijeron no quiero saber nada de México, a lo mejor México no tenía por qué seguir planteando la idea de ser una monarquía y que a lo mejor era preferible convertirse en república. Claro, Musquiz y unos cuantos apenas nada más. La gran mayoría de los diputados piensan que debe sí seguirse al pie de la letra el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, que establecen como forma de gobierno para México una monarquía constitucional, una monarquía moderada, templada por una constitución. Y entonces hay que buscar un emperador. En estas andan cuando ese día 18 de mayo en la tarde, milagrosa, prodigiosamente, estalla un motín. El motín que encabeza uno de los sargentos del regimiento de Celaya, el mismo regimiento que había sido fundado, reclutado, comandado, dirigido y que acompañó a Agustín de Iturbide en toda su carrera, que fungía como una especie de guardia personal. El sargento Pío Marcha, de la nada, él dirá después que motivado por una chica hermosa a la cual para mostrarle su amor decidió organizar este motín, proclamaba como emperador de México a Agustín de Iturbide y que a él se unió muchísima gente, que en los teatros, que en el Salto del Agua, que en el Zócalo, en la Plaza Mayor, que en todas las calles la gente salió, se arremolinó en torno al Palacio de Iturbide, comenzaron a gritar ¡vivas a Iturbide! Entre cohetes y campanazos, e Iturbide pues tuvo que salir al balcón a ver qué estaba sucediendo. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que estamos haciendo una especie de relato, una crónica de lo que sucedió en México, en la capital, los días 18, 19, 20 y 21 de mayo de hace exactamente 200 años, en el año de 1822, al cual estamos viajando como una especie de reportaje histórico para ver qué acontecía, qué estaba pasando en la Ciudad de México en esos días que darán como consecuencia la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México. Nos quedábamos en el bloque anterior cuando estalla el motín del sargento Pío Marcha, este hombre, un militar que pertenecía al regimiento de Celaya, repito, que estaba al mando del propio Iturbide, quien lo había reclutado, organizado, conducido a batalla, que era como su guardia personal, y estos hombres, los soldados de este regimiento, asusados por Pío Marcha, quien después dirá que era para complacer a una chica de la que estaba enamorado, pues gritaban por toda la ciudad: ¡viva Agustín! ¡Viva Agustín I! ¡Viva nuestro emperador! Y que poco a poco se fue llenando la calle frente al palacio donde vivía Iturbide, entonces llamado Palacio de Moncada. Hoy lo conocemos como el Palacio de Iturbide, precisamente ahí en la calle de Madero, repito, donde está Banamex, que es uno de los edificios que ha comprado y conservado Banamex y que es un museo abierto al público. Bueno, allí vivía en ese entonces Agustín de Iturbide. Allí lo sorprendió, según dice él en sus propias memorias, él dice que estaba jugando a la baraja, al tresillo exactamente, con algunos amigos en alguna de las recámaras o estancias de este palacio, y de pronto oyó un escándalo en la calle, el repicar de las campanas, el tronar de los cohetes, y gritos y gritos y gritos de una muchedumbre que estaba, pues quién sabe qué diciendo, y entonces, azorado, sorprendido, Iturbide cuenta que fue a asomarse al balcón y ¡oh, sorpresa! La gente lo comenzó a aclamar: Agustín I, emperador de México. Y él, según también dice en sus propios escritos de recuerdos, lo único que hizo fue pedirle a la gente que se calmara, que eso, por favor, era una decisión del Congreso, que no lo abochornaran, que él no quería, que él se sometería a la voluntad de la nación, porque el Congreso expresaba la voz del pueblo mexicano y que les pedía que esperaran al día siguiente a que el Congreso se reuniera y el Congreso, que representa a todo el pueblo, dijera
lo que convenía a esta patria mexicana, que él se sometía gustoso y por favor, váyanse a sus casas ya, me avergüenzan, me abochornan, y la gente seguía gritando, ¡viva Agustín I! ¡Viva nuestro emperador! Eso ocurre el día 18 de mayo de 1822. Al día siguiente, y cambiamos de día, ya 19 de mayo, por supuesto, fue convocada la reunión del Congreso muy temprano. El Congreso estaba instalado, sesionaba, en la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, allá por el hoy barrio estudiantil, en la calle también actual de San Ildefonso, con Carmen, por allá atrás de, digámoslo así, del centro histórico, así, viéndolo de frente hacia la izquierda, en la misma cuadra que el colegio de San Ildefonso. Y ahí en San Pedro y San Pablo se instaló el Congreso. Llegaron temprano los diputados, y aquí sí hay que ser muy cuidadosos en las cifras. Miren, el Congreso lo integraban 172 diputados. 172 diputados implica que para poder sesionar y para tomar decisiones deben estar presentes al menos la mitad más uno. Es decir, si hay 172 diputados, la mitad serían 86, más uno, 87. Esto es el mínimo de diputados para que el Congreso pudiera funcionar, para que pudiera operar. Ese día, según las actas del Congreso, había 92 diputados presentes. Según algunos testigos que ahorita vamos a comentar quiénes son y vamos a ir siguiendo, al menos había 90 diputados. Es decir, había más de 87 y por lo tanto el Congreso podía sesionar legítimamente. Es un lugar interesante ese, cuando puedan visítenlo. Esta iglesia, antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, hoy es un museo. Es el Museo de las Constituciones. Repito, ahí muy cerquita de San Ildefonso, en la misma calle. Está en contraesquina del propio Palacio de San Ildefonso. Ahí está San Pedro y San Pablo. Museo de las Constituciones actualmente. Y ahí fue la sede del primer Congreso. Ahí van a pasar varias cosas importantes de nuestra historia como esta. Bueno, nos quedamos que hay más o menos 90 o 92 diputados presentes, por lo cual sí puede sesionar, sí puede funcionar el Congreso. Lo primero que hicieron los diputados antes de ponerse a discutir, no sé por qué, y creo que se equivocaron. Aquí sí fue un error de técnica legislativa. Quizás, como era la primera vez que teníamos un Congreso, pues los diputados eran bastante inexpertos. Bueno, hoy todavía es lo mismo, ¿verdad? Pero en aquella vez se justifica porque era la primera ocasión que había un Congreso. Y entonces decidieron invitar a que estuviera presente en los debates Agustín de Iturbide. ¿Por qué procedieron así? Así quizá por un poco de miedo o temor, ¿eh? Habían recibido muy temprano en la madrugada del propio Congreso una carta, una representación, como se le decía, de todos los cuerpos de tropa y de los generales que había en la Ciudad de México, pidiéndole al Congreso que reconocieran los méritos del libertador Agustín de Iturbide y que en cumplimiento al Tratado de Córdoba y en vista del rechazo español, Iturbide era la única persona que merecía ser nombrada emperador de México. Así que quizá, un poquito atemorizados por el ejército, decidieron invitar a los debates, a estar presente en los debates al propio Iturbide. Y ocurrió algo que ya comentaba de manera muy rápida la semana pasada, y es que al momento en que Iturbide sale del palacio de Iturbide, valga la redundancia, el pueblo se arremolinó a su lado, desunció los caballos y el pueblo arrastró el carruaje para llevarlo hasta el Congreso. Y el pueblo además también ingresó al templo de San Pedro y San Pablo, Iturbide también, y ahí frente a todo mundo fueron los debates. El pueblo gritaba, Agustín, Agustín. El propio Agustín Iturbide tuvo que levantarse para pedir que se guardara orden y compostura y que él se sometía a la voluntad del pueblo, que es la voz del Congreso.
Y solamente así, una vez ya calmados los ánimos, se pudo discutir. Hubo dos propuestas. Una del diputado Valentín Gómez Farías, aquel que será después un liberal intransigente. Valentín Gómez Farías propuso de inmediato que fuese declarado Agustín de Iturbide emperador de México. Así tal cual. Hubo otra propuesta, una propuesta inmediatamente, la del diputado Antonio Valdés, quien sugirió que fuesen preguntadas las provincias. Mientras tanto, que Agustín Iturbide se quedase en la regencia, pero ya como una especie de candidato a emperador, en lo que llegaban las respuestas de las diversas provincias mexicanas. Las dos propuestas fueron puestas a votación, y el resultado de la elección fue el siguiente. Votaron por proclamar emperador a Iturbide 67 diputados. Votaron por pedir opinión a las provincias, pero no en contra de Iturbide, 15 diputados. Es decir, fueron 82 los votos emitidos. En las actas del Congreso dicen que había varios diputados que no votaron porque estaban o distraídos o deambulaban por los pasillos o estaban en las salas de descanso. ¿Cuántos podrían ser? No más de 10. Porque si tomamos en cuenta el número de votos, que son en total 82, eso sí, no cubren la mitad más uno de los números que el Congreso necesitaba para sesionar. Y las actas tratan de justificar diciendo que había otros, sin enumerar cuántos, que andaban por ahí deambulando. Así que bueno, esta declaración, esta propuesta que es aprobada de proclamar inmediatamente emperador a Iturbide, tiene este pequeño vicio muy importante de legitimidad porque en la votación final no hay el número de diputados suficientes. Esto es importante aclararlo. En el día 19 de mayo, cuando se vota, el número total de votos no corresponde a la mitad más uno. Son menos de esa cantidad. Y esto es muy delicado, también muy importante de considerar. A la salida, cuando aplaude todo el mundo el resultado de la elección, el propio Congreso lo da por bueno y nuevamente el pueblo volvió a arrastrar el carruaje de Iturbide para llevarlo hasta su propia casa, al palacio nuevamente de Iturbide. Es decir, fue un día de fiesta, de algarabía, de auténtico desorden, sobre todo porque estamos frente a un acontecimiento inusitado, pero además con un procedimiento forzado y seguramente viciado de ilegalidad. Era nulo indudablemente, porque faltaron de considerar cierto número de votos que por lo menos hubieran votado por el no o se hubieran abstenido, formalmente hablando, para que diera un total de 87 al menos diputados. Y no, la votación quedó únicamente en 11. Y todo esto que hemos platicado hasta este momento, lo he seguido a pie juntillas de la mano de dos testigos. Claro, cada quien habla desde su punto de vista y de su posición y de su interés, naturalmente. Uno de ellos es el propio Agustín de Iturbide, de quien mencionaba yo que en sus memorias, que son estas, su testamento escrito en Liorna, aquí es donde él cuenta que estaba jugando a la baraja, que lo sorprendió. Así fue una cosa, ¡oh sorpresa! El que haya este motín, lo que él, pues, les dijo a la multitud y finalmente su reflexión sobre la repugnancia que sentía de convertirse en emperador. Bueno, le repugnaba, pero lo aceptó, ¿verdad? Y el otro testigo, que es interesantísimo, que este es un documento fundamental, José María Bocanegra, con su Memorias para la Historia del México Independiente. Este es un libro clásico. Este hombre fue diputado en esa ocasión, fue inclusive presidente de la República por unos cuantos días, pero narra con lujo de detalles lo que él vivió, porque él estaba presente allí dentro como diputado, fue de los que votó porque se proclamara Iturbide. Ya después se va a convertir en un republicano acérrimo, por supuesto, pero ese día, junto con su amigo Valentín Gómez Farías, porque los dos eran representantes de Zacatecas y muy amigos, son de los que piden que Agustín de Iturbide sea declarado emperador de México. José María Bocanegra, este es un clásico de la historia de México,
sus memorias para la historia del México independiente, a quien he seguido en lo que narraron de lo que pasó ese día 19 de mayo. Ahora sí, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, programa en el que estamos viajando en el tiempo para ver qué sucedió en México, en la capital, los días 18, 19, 20 y 21 de mayo de 1822, hace exactamente 200 años, 2 siglos atrás. Ya platicábamos y recordamos lo que pasó el 18, el motín de Pío Marcha, el 19, los sucesos en el Congreso. Bueno, el día 20 las cosas están más tranquilas. Hay ese día digámoslo así, dos canchas en donde hay sucesos. Vamos a ver primero el Congreso. En el Congreso los diputados llegan, se reúnen. Ahora sí hay 106 diputados. 106. Recuerden que el mínimo para que pueda sesionar son 87. Ahora hay 106. Y se reúnen y platican, oigan, ¿qué pasó ayer? Y algunos dicen, pues ¿cómo que qué pasó? Nombramos a Iturbide emperador en una votación ilegal en el cual aparecen consignados 67 votos por nombrarlo y 15 votos por esperar qué opinan las provincias. Total 82 votos, faltaron 5 porque no hubo ni 5 abstenciones ni 5 votos por el no. Había más diputados, sí, pero dicen que andaban por ahí deambulando y no votaron. Así que algo pasó ayer muy grave. Y otros diputados se preguntaban, no es que yo no pude llegar. O decían, es que me enfermé. Los pretextos que ustedes quieran. Pero ese día sí había ya 106 diputados. Así que el presidente del Congreso y los demás se organizaron y tenían que validar, revalidar, ratificar lo que hicieron la víspera. Algunos se habían quejado y dijeron, y con razón, que el voto del día anterior era nulo, primero porque no reunía el mínimo suficiente de diputados presentes, pero segundo, que ese voto había sido arrancado a los diputados por la presión violenta de los gritos de la muchedumbre que había llenado el templo de San Pedro y San Pablo, por la presencia del ejército, también, por supuesto, porque allí estaba Iturbide y en su presencia se estaba votando su destino, cuando lo justo era que él no estuviese presente para que el Congreso pudiese deliberar en libertad. Y por lo tanto, todas estas circunstancias, el propio Iturbide ahí, los soldados que lo acompañaron y el pueblo que gritoneaba en las graderías, hacían que el voto fuese nulo. Así que tenían que resolver esa cuestión. Popularmente ya la gente pensaba que Iturbide era el emperador, ya había sido designado emperador. Y legalmente, salvo estos vicios, también así lo decía el acta, pero sin embargo los diputados sabían que esto era ilegítimo, que era nulo. Por lo tanto, fíjense bien, amigas y amigos, ese día 20 decidieron purgar, limpiar, salvar el vicio del día anterior y volvieron a votar. Esta vez ya votaron de manera diferente y unánimemente los 106 diputados presentes expresaron su voto para establecer el imperio mexicano con Iturbide, con Agustín I como emperador al frente de él. Es decir, el voto de la víspera fue nulo. El voto válido, pero es el que menos se conoce, es el que sucede el día 20 de mayo en el Congreso. Ese día, pues, de alguna manera, el propio Congreso decide rectificar y ratificar su decisión, pero esta vez ya de manera ordenada, pacífica, sin presencia de nadie, con el número más que suficiente de votos. Primera medida que tomó el Congreso ese día 20 de mayo, el 20 de mayo. Por la mañana, el Congreso, pues, diríamos en términos coloquiales, se puso a limpiar el desastre que había hecho la víspera, en parte
pues por la presión popular, ¿eh? Pero arreglaron todo, limpiaron la elección y volvieron a votar para establecer el imperio mexicano con Agustín de Iturbide como emperador en el trono imperial de nuestro país. Segundo, también decidieron diseñar un juramento, para invitar a Iturbide a que al día siguiente, 21 de mayo, volviese a presentarse en el Congreso para ser ya oficialmente proclamado emperador de México, y una vez que lo fuera, obligarlo, pedirle, pero obligadamente, a que jurara el cargo de emperador con un juramento, que enseguida vamos a platicar de él, escrito por los propios diputados, que Iturbide aceptó leer y jurar. Esto lo va a hacer el propio Congreso ese día 20 de mayo. Repito, esto es fundamental. El Congreso limpió la elección del día anterior. Esta vez ratificó a Iturbide como emperador, ahora sí ya con 106 votos de los diputados presentes, y también, naturalmente, redactó un juramento e invitó a Iturbide a que se presentara al día siguiente, 21 de mayo, a jurar. Dictó otro decreto que ahorita comentaré más adelante para llegar al día interesante, importantísimo, que es precisamente ese día 21 de mayo. Pero antes, la otra cancha, el 20 de mayo, también pasan cosas bien interesantes. Iturbide se quedó todo el día en el Palacio de Iturbide, valga la redundancia, ahí en la calle Madero. Ahí estuvo recibiendo los parabienes, las felicitaciones de todo mundo, y hay varias muy curiosas, por supuesto, todos sus amigos, los soldados, la gente que pasaba, los que querían verlo. ¡Ay, felicidades, felicidades, majestad! ¡Viva Agustín I, por supuesto! Parecía día de fiesta y de verbena popular. Pero llama la atención, entre todas estas felicitaciones, una que vale la pena que todos sepamos. ¿Saben quién fue de los primeros en felicitar a Iturbide por haber sido proclamado emperador de México? Pues nada más ni nada menos que Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, en cuanto se enteró, le mandó 2 cartas a Iturbide ese mismo día 20 de mayo, diciéndole que felicitaba a su patria por esta magnífica elección, que además se ponía a sus pies, que además estaba contentísimo, que era feliz y que había ordenado que fuera día de fiesta porque Iturbide merecía ser llamado emperador y él se sentía honradísimo de militar a sus órdenes, de obedecerlo, y remató su carta diciéndole: beso a usted su mano. Iturbide le contestó la carta también muy amablemente, diciéndole que lo consideraba entre sus mejores amigos. Así que en ese momento todavía Iturbide tenía una muy buena relación, por lo visto, con Guerrero, pero lo mejor de todo es que Guerrero todavía tenía lealtad en Iturbide, a pesar de que ya Iturbide le había hecho una jugarreta. Recuerden ustedes que Iturbide no invitó a Vicente Guerrero a firmar el acta de independencia el anterior 28 de septiembre de 1821. A pesar de ello, por lo visto, Guerrero todavía no le tenía rencor. Más bien, no le tenía ningún rencor ni ningún tipo de amargura por Iturbide, y todavía le escribe festinando su elevación al trono mexicano, jurándole lealtad y obediencia, e Iturbide le contesta muy contento, pues que por supuesto son muy grandes amigos. Esto ocurre ahí en el Palacio de Iturbide ese día 20 de mayo de 1822. Pero llegó el día siguiente, que es el día que me interesa platicar, el 21 de mayo, exactamente hace 200 años. Este sábado hace 2 siglos, el 21 de mayo de 1822, que fue la fecha señalada por el Congreso para que se presentara Agustín de Iturbide ante los propios diputados allí en el templo de San Pedro y San Pablo, convertido en sesión o en recinto legislativo, para que allí Iturbide fuese proclamado emperador y formulase, dijese
el juramento respectivo. Es decir, Iturbide será jurídicamente, formalmente emperador de México a partir del día 21 de mayo de 1822, hace 2 siglos exactamente. Lo que había pasado la víspera, el 18, el 19, el 20, pues no tiene en realidad validez jurídica como la elección de Iturbide, sino hasta este día 21 de mayo en que ya formalmente es proclamado así por el Congreso. Fue invitado nuevamente Iturbide a llegar al propio Congreso. Nuevamente se repitió la escena de que el pueblo se agolpó en las calles, nuevamente su carruaje fue tirado por la gente, bueno, los soldados no podían contener a la multitud, se corrió el rumor inmediatamente que ese día Iturbide iba a jurar, iba a proclamar iba a ser proclamado emperador, así que las calles estaban llenas de personas, e Iturbide efectivamente llegó al Congreso, fue invitado a pasar al presidium, fue, por supuesto, investido y proclamado como emperador de México, y ahí leyó el juramento, en el cual decía que él, Agustín, por la divina providencia y por nombramiento del Congreso de la Nación Mexicana, juraba por Dios y por los santos evangelios, entre otras cosas, defender las libertades personales y en caso de hacer lo contrario, él mismo pedía no ser obedecido y que cesara su imperio. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, en el cual recorrimos paso a paso lo que sucedió en México hace exactamente 200 años, los días 18, 19, 20 y 21 de mayo. Este 21 de mayo, pero hace 2 siglos allá, en 1822. Ese día, decíamos hace un momento, fue establecido por el Congreso para que Agustín de Iturbide fuese ya formalmente proclamado emperador de México, pero además también para que formulase el juramento, prestase el juramento que el propio Congreso redactó. Decíamos que Iturbide llegó allí al templo de San Pedro y San Pablo, por supuesto acompañado por generales, por ejército, por el pueblo que arrastraba inclusive su carruaje, ingresó al Congreso, fue invitado al sitio de honor, y ahí inmediatamente se leyó el decreto por el cual se le declaraba emperador de México, y al mismo tiempo se le presentó el texto del juramento que debía formular ante el propio Congreso y ante la nación, y que decía que Agustín, por la gracia de Dios, la divina providencia y por nombramiento del Congreso Nacional Mexicano, juraba por Dios y por los santos evangelios defender y conservar la religión católica, guardar y hacer guardar la Constitución que se iba apenas a redactar, por supuesto, también obedecer y acatar y hacer que se obedecieran y acataran las leyes que el Congreso dictare. También, por supuesto, se comprometía a no enajenar ni desmembrar el territorio del Imperio Mexicano. Recuerden, un territorio inmenso que va desde lo que hoy es la frontera de California con Oregón hasta la frontera de Costa Rica con Panamá. Iturbide promete, jura, no desmembrar ese gran territorio. También promete y jura no exigir dinero, es decir, mordidas. Fíjense, ya desde entonces había ese temor a la corrupción, y conformarse con el sueldo que el Congreso estableciera para él. También, y aquí está bien importante, fíjense, los derechos humanos ya desde aquel tiempo. Iturbide se comprometió en público a no tomar de nadie sus propiedades, a no confiscar bienes privados y al mismo tiempo también a proteger y defender la libertad de todo individuo. Y lo más curioso, el propio juramento termina con unas frases verdaderamente sorprendentes. Si yo hiciere lo contrario, dijo Iturbide, no debo ser obedecido, y todo lo que haga que contravenga a la ley debe ser nulo, y que cese mi imperio si yo no cumplo. Estas son las promesas de Iturbide. Este es el juramento de Iturbide, que termina diciendo: Dios me ayude
y si yo fallo, me lo demande. Pero fíjense, él avisa que cese su imperio, no debo ser obedecido si violo la ley. Esto es interesantísimo, ¿eh? Le aplaudieron, por supuesto, salió ya proclamado como emperador y el propio Congreso declaró que con posterioridad, faltarán 2 meses todavía, se efectuaría la solemne ceremonia de la coronación, que es en realidad la ratificación material de la condición de emperador. Repito, hoy, apenas el 21 de mayo de 1822, es proclamado emperador. Formalmente se convierte en tal porque ese día presta el juramento que el Congreso le pidió. A partir de ese momento ya es emperador, pero habrá una ceremonia posterior solemnísima de coronación, de imponerle, de colocarle la corona imperial de México, que se va a efectuar, repito, hasta el mes de julio. Ya lo platicaremos con mucha calma en este programa. Déjenme culminar con un par de cosas interesantísimas. En cuanto Iturbide salió del palacio, del templo de San Pedro y San Pablo, rumbo al palacio de Iturbide, el Congreso se volvió a reunir y una vez ya que se fue la gente, dispuso de varias cosas. Primero, fíjense bien, el Congreso ordenó que el antiguo Palacio Real de México, es decir, el Palacio de los Virreyes, el que hoy conocemos como Palacio Nacional, se convirtiera en Palacio Imperial de México y que le fuese otorgado como sede al emperador, para que ahí viviera y para que ahí despachara y para que ahí fuese el lugar oficial en donde está asentado el imperio mexicano y el emperador de México. Así que le dieron el palacio. Formalmente, a partir de ese día, el antiguo palacio virreinal se transforma ahora en palacio imperial de México. Esto es fundamental, ¿eh? Segundo, pasa algo también muy curioso. El Congreso se queda, sigue trabajando y lanza otro decreto que es interesantísimo. Escuchen esto. Primero, confirma que la monarquía mexicana, además de ser moderada y constitucional, es hereditaria. Hereditaria. Segundo, la nación llama a su gobierno al excelentísimo señor don Agustín de Iturbide, quien será llamado Agustín, emperador de México, pero que en su ausencia, por su muerte, por su fallecimiento, se ha llamado a suplirlo, a gobernar en su lugar, su hijo mayor Agustín. El joven Agustín, que apenas tiene en ese momento 15 años, a quien se le dará la denominación de príncipe imperial. Tercero, a la esposa Iturbide, doña Ana María Huarte, se le va a llamar protocolariamente emperatriz de México. Pero nada más protocolariamente, no tiene ningún cargo oficial. Igualmente, protocolariamente, no tienen cargo oficial los demás hijas e hijos del emperador y de la emperatriz, quienes serán llamados genéricamente príncipes mexicanos. Los únicos que tienen posición oficial son el emperador y el hijo mayor, el príncipe imperial. La emperatriz y los demás niños príncipes mexicanos no tienen representación oficial. Y tampoco la tendrán el papá Iturbide, al cual le dan una especie de premio por ser el papá. La mamá ya había muerto. Al papá lo nombran príncipe de la Unión. Y fíjense qué generoso el Congreso. A la hermana mayor de Iturbide, que permanecía solterona, la hermana mayor, que se llamaba María Nicolasa, la van a nombrar princesa del imperio. ¿Por qué? Pues porque estaba solita, yo creo, no sé por qué será princesa del imperio. Así que el Congreso nuevamente volvió a ratificar al imperio mexicano, volvió a señalar lo que decía el Plan de Iguala de los Tratados de Córdoba, que es una monarquía constitucional, pero además ahora estableció el carácter de hereditaria, designando como heredero de Agustín I a su pequeño hijo, bueno, muchachito de 15 años, Agustín, pero nombrando a doña Ana María Huarte emperatriz de México, a los demás chamaquillos de la pareja Iturbide
príncipes mexicanos, al papá príncipe de la Unión y a la hermana mayor solterona, princesa del imperio. Esto hizo el Congreso, pero es un tercer decreto que vuelve a ratificar la legalidad del imperio de Iturbide. Recuerden, el primer día, el 19 de mayo, sí, el decreto que proclamaron es nulo, le faltaron votos, pero lo rectificaron el día 20 y lo vuelven a ratificar ahora por tercera vez el día 21 de mayo, después del juramento de Iturbide, porque ese día se convierte ya formalmente en emperador de México, pero además el Congreso también decide que su familia hereditariamente pueden ser también monarcas de el imperio mexicano. Claro, esto no va a funcionar, ya sabemos por qué. Simplemente déjenme hoy terminar con una anécdota curiosa que vale la pena por lo simpático, y es que, como todos seguramente sabemos, pues esta mujer, la princesa Nicolasa, que para ese momento tenía, ya repito, 48 años de edad, la hermana mayor de Iturbide, solterona, que había sido honrada por el Congreso con el título de princesa del imperio, pues se volvió una mujer apetecible, por lo menos a los ojos de un joven general brigadier, que tenía 20 años menos que ella, que tenía 28 años exactamente, que pensó que seducir a la hermana mayor solterona de Iturbide era quizás el mejor camino, la vía más rápida, para poder, pues, ascender socialmente alrededor del Palacio Imperial de México, el Palacio Nacional, es decir, ser parte de la corte del imperio. Era un general joven, tenía 28 años, se llamaba, ya ustedes saben seguramente, Antonio López de Santa Anna, quien vio la oportunidad de crecer socialmente, repito, convertirse a lo mejor en príncipe consorte del imperio, seduciendo, haciéndole piropos, tratando de conquistar y de enamorar a la hermana mayor de Agustín de Iturbide, la princesa imperial María Nicolasa. Bueno, cuando Iturbide se dio cuenta de las pretensiones de Santa Anna, que andaba ahí conquistando y coqueteando con su hermana mayor solterona, se enojó y mandó a Iturbide a Veracruz. Váyase de aquí, no ande aquí a usted volando moscas alrededor de mi hermana mayor solterona. Así que la pobre María Nicolasa pues se quedó así, y el joven admirador, 20 años menor que ella, Antonio López de Santa Anna, pues fue despachado. Y otra cosa curiosa que también hemos platicado alguna vez, Agustín Iturbide, que tenía sus relaciones sentimentales con la famosa Güera Rodríguez, cuentan que cuando estaba con ella y la güera estaba muy enojada porque la habían enviado al destierro, Iturbide le dijo: pero güerita, tú vas a siempre eres mi reina. Y la Güera Rodríguez, muy digna, le dijo: sí, pero tu esposa Ana María ya es emperatriz. O sea que había diferencias de grado. Por supuesto, toda esta parte chispeante que viene pues en varias anécdotas, estas que comentó, las cuenta don Artemio de Valle Arizpe, pero también ustedes pueden recurrir, digámoslo así, a una recreación amable, divertidísima, muy bien escrita, que ya recomendé yo hace 8 días y que narra todos estos sucesos que parecen literalmente de novela, de una opereta. Los escribió, como todos sabemos, Rosa Beltrán, esta gran escritora mexicana, en este magnífico libro que se llama La Corte de los Ilusos. Se los recomiendo, es una manera verdaderamente agradabilísima de acercarse a estas noticias del primer imperio mexicano, y aquí, con muy buen sentido del humor, pues se relata, se narra lo que a lo largo de estos 2 programas hemos venido platicando de cómo se convirtió Agustín Iturbide en emperador de México y lo que sucedió hace exactamente 2 siglos, que es los días en los que hemos estado así, navegando, recordando estos sucesos mexicanos tan importantes. Yo simplemente quiero agradecerles una vez más el favor de su atención, su valiosa presencia, y con el favor de Dios, repito, aquí nos vemos y nos escuchamos de hoy en 8. Pásenla, por favor, muy, pero muy bien, con los saludos de su amigo José Manuel Villalpando. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.